Video tutorial para estudiantes de octavo año de educación general básica en el área de matemáticas. El tema del video es los triángulos. Un triángulo es una región plana limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2. Para nombrar un triángulo se le escribe el símbolo de triángulo seguido de las tres letras mayúsculas que indican sus vértices. Las partes de un triángulo son las siguientes. Tenemos los vértices, que son las esquinas de los triángulos, los lados, que van de vértice a vértice, y los ángulos, ya sean internos o externos. En las características, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero. ¿Qué quiere decir equilátero? Que todos sus lados tienen la misma medida. En este caso, la medida de nuestro triángulo equilátero es 2 centímetros. Otra de las clasificaciones es un triángulo isósceles. El triángulo isósceles se define a que dos de sus lados tienen la misma medida. En este caso tenemos que las dos medidas son de 4 centímetros y la base es de 3 centímetros. Este es un triángulo isósceles. Tenemos la parte de un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno se define a que todos sus lados tienen de diferente medida. El escaleno, como estamos observando, tiene una medida de 2 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Todas las medidas son de diferente medida. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulos. Los acutángulos son aquellos triángulos que tienen ángulos agudos, o sea, ángulos menores a 90 grados. Nuestro triángulo ABC tiene ángulos de 60, 70 y 50. El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. En este caso, el ángulo obtuso de este ejemplo es de 135 grados. Ejercicios. Clasifica el siguiente triángulo según la medida de sus lados y la medida de sus ángulos, y calcular la medida del ángulo que falta. Nuestro triángulo tiene de medidas 45, 28 y 67. Primero vamos a nombrar el triángulo de esta manera. Va a llamarse el triángulo RST. Según la medida de sus lados, como podemos observar, todas las medidas son diferentes. Entonces es un triángulo escaleno. Ya, vamos a calcular el ángulo que nos falta. Según la propiedad de los triángulos, el ángulo que nos falta será igual a ¿qué? A 180 grados menos 78 grados menos 35 grados. El ángulo faltante es de 67 grados. Y según la clasificación por la medida de sus ángulos, será un triángulo acutángulo, porque todos los ángulos son menores a 90 grados.